Hola, soy Stephanie Bello y esta es mi presentación acerca de la Guerra Fría y su relación con las tensiones y conflictos geopolíticos a nivel mundial en la actualidad. La Guerra Fría tuvo final, tensiones geopolíticas a nivel global en la actualidad. Empecemos haciendo un breve repaso acerca de lo que fue este conflicto al que llamamos Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento global que protagonizaron Estados Unidos y la Unión Soviética entre los años 1947 y 1991. Se caracterizó por la búsqueda de dichas potencias de imponerse una sobre la otra, aumentando su influencia global. Aunque no hubo un conflicto militar directo a gran escala, razón por la cual se le llamó Guerra Fría, la tensión y la competencia entre ambas potencias fueron constantes. Entre sus características más relevantes tenemos la bipolaridad. El mundo se dividió en dos polos de poder con una fuerte competencia por la hegemonía global. También hubo una confrontación ideológica, ya que se enfrentaron dos sistemas ideológicos opuestos, el capitalismo y el comunismo. El capitalismo con Estados Unidos y el comunismo con la Unión Soviética. También tuvieron una carrera armamentista sumamente importante. Hubo una competencia constante por desarrollar y acumular armas, incluyendo armas nucleares, lo que generó un equilibrio del terror. Finalmente, ambas potencias utilizaron mucha propaganda para influir en la opinión pública a nivel mundial. Con respecto al fin de la Guerra Fría, ¿fue verdad o una simple ilusión? Analizaremos los casos del enfrentamiento de China con Taiwán y de Rusia con Ucrania para encontrar una respuesta a dicha pregunta. Empecemos con el caso de China y Taiwán. China considera a Taiwán como una provincia separatista que debe reunificarse con el continente incluso por la fuerza si es necesario. Esta postura se basa en el principio de una sola China y es una cuestión central de la política exterior. China considera que cualquier intento de Taiwán por independizarse es una línea roja que podría desencadenar una respuesta militar. Estados Unidos y otras democracias occidentales mantienen relaciones no oficiales pero sólidas con Taiwán, proporcionándole apoyo diplomático, económico y militar, lo que a su vez genera tensión entre China y Estados Unidos, ya que claramente China no vería con buenos ojos este apoyo. En el Indo-Pacífico, las tensiones han aumentado en los últimos años, con demostraciones de fuerza militar por parte de China que incluyen incursiones aéreas en zonas de identificación de defensa aérea de Taiwán y ejercicios navales en el estrecho de Taiwán. La situación se complica aún más por la creciente competencia entre Estados Unidos y China, que ven el tema de Taiwán como un punto clave en su rivalidad estratégica. En cuanto a la situación de Rusia y la OTAN con respecto al conflicto en Ucrania, Rusia considera la expansión de la OTAN hacia el este, incorporando países que alguna vez formaron parte de la esfera de influencia soviética, como una amenaza directa a su seguridad. Esta percepción se basa en la idea de que la OTAN busca rodear a Rusia y limitar su poder e influencia en la región. Rusia ha expresado su preocupación por el despliegue de sistemas de defensa antimisiles de la OTAN en Europa del Este, que ve como una posible amenaza a su capacidad de disuasión nuclear. Rusia busca evitar que Ucrania se integre a la OTAN y a la Unión Europea y mantenerla como un estado colchón bajo su influencia. También busca proteger los derechos de la población rusoparlante en Ucrania y evitar que el país se convierta en una plataforma para la proyección del poder occidental. La OTAN, liderada por Estados Unidos, ha condenado las acciones de Rusia en Ucrania y ha proporcionado apoyo político, económico y militar al gobierno ucraniano, en el cual se incluye el suministro de armas y entrenamiento a las fuerzas ucranianas, así como la imposición de sanciones económicas a Rusia para disuadir una mayor agresión. Esto claramente no ha hecho nada más que aumentar las tensiones entre la OTAN, Estados Unidos y Rusia. Ahora, ¿cómo se relaciona la Guerra Fría y con los conflictos que vemos en la actualidad? Primero tenemos la rivalidad ideológica. Las democracias occidentales, como Estados Unidos, defienden sus valores frente a los regímenes autoritarios de China y Rusia que promueven sus propios modelos de desarrollo. La competencia por la superioridad militar continúa siendo un factor importante en las relaciones internacionales a día de hoy. China está modernizando rápidamente su ejército y expandiendo su poderío naval, mientras que la OTAN está reforzando sus defensas en Europa del Este. El desarrollo de nuevas tecnologías militares, como armas hipersónicas y sistemas de misiles avanzados, tiene muchas similitudes con la carrera armamentista que se vivió y caracterizó al conflicto al que denominamos Guerra Fría. Finalmente tenemos las esferas de influencia. Rusia, al igual que en la Guerra Fría, busca mantener su influencia en los países vecinos, lo que genera tensiones con Occidente.
Esto se evidencia en el conflicto de Ucrania, donde Rusia se opone a la expansión de la OTAN y busca asegurar un estado colchón en su frontera occidental. La lucha por las esferas de influencia sigue siendo un factor de inestabilidad en varias regiones del mundo. ¿El fin de una era o un nuevo capítulo? La Guerra Fría, punto final o paréntesis, punto final o punto seguido. Este cuestionamiento acerca de si la Guerra Fría terminó o no se puede deber al hecho de que a pesar de que ya no hay grandes potencias enfrentadas entre sí, las tensiones subyacentes siguen persistiendo a día de hoy en la actualidad. Además, hay tensiones que están reemergiendo, sobre todo con el ascenso de China y la resurgencia de Rusia como potencias importantes, que entran en conflicto directo con Estados Unidos, que durante un tiempo después del fin de la Guerra Fría fue considerado como una potencia única. Conflictos como China versus Taiwán o Ucrania versus Rusia marcan el fin del periodo de descanso de la Guerra Fría y el comienzo de una fase más activa de la competencia geopolítica. Si bien tenemos en la actualidad ciertas similitudes y paralelismos con la Guerra Fría, predominan las diferencias como la cantidad de globalización que hay en el siglo XX versus la cantidad de globalización que tenemos en el siglo XXI y las nuevas amenazas que existen como el cambio climático, las pandemias y la ciberseguridad. Como vimos en la diapositiva anterior, si bien tenemos muchas similitudes en la actualidad con la Guerra Fría, lo que más predominan son las diferencias. En cuanto a si estamos ante una continuación de la Guerra Fría o a una nueva era de competencia, creo que lo más adecuado decir es que estamos a una nueva era de competencias entre potencias mundiales. Y creo que es importante reflexionar acerca de las consecuencias que trajo en su momento el conflicto de la Guerra Fría y cuáles fueron los detonantes para que dicho conflicto existiera en primer lugar. Gracias por escuchar.